Hola, ¿cómo están, queridos y queridas amigas y amigos que se están dando cita a este nuevo episodio de nuestro podcast? El número 13 ya. ¿Quién lo diría, Pati? ¿Quién lo diría, tía Connie? Que ya vamos en el Increíble. 13. ¿Cómo están? Aquí Bien, estamos. bien, súper, para abordar un Bien, nuevo tema. Bien. sí, la lluvia de ayer me encantó. Yo hice que mis plantitas tomaran agüita de la lluvia, así que hoy día amanecieron muy contentas, muy felices. Bien. Exacto, así que ya estamos, no sé, como raro, porque los árboles están al frente de mi casa, están todos los ciruelos florecidos. Mm. Y ayer llovía chuzo, está precioso el paisaje en estas fechas, Ay, ¿cierto? qué Yo tengo lindo, dos sí. Bueno, les almendros afuera contamos a nuestros... llenos de flores. Súper lindo. ¡Ay, qué lindo! Lindo, lindo. Hermoso. Tan bello. Sí. Bueno, le vamos a contar a nuestros amigos y amigas que hoy día es 26 de agosto, ¿cierto? Del 2020, todavía estamos en pandemia, estamos así, todavía estamos, pero aquí en la Florida ya en la próxima semana se supone que entramos en esta fase de empezar a salir del confinamiento, ¿cierto? Hay algunas partes restringidas, pero ya vamos a salir del confinamiento. Así es que vamos a dar paso a nuestro podcast de hoy, a saludar a nuestras invitadas que tenemos hoy día. Tía Connie, cuéntanos quién nos visita hoy. Ya, yo voy a presentar a Janet. Ella es Janet Zelaya, es nuestra invitada de hoy día, que nos alegra muchísimo que pueda participar con nosotros. Ella es educadora diferencial. Ella va a contar más detalles de su currículum, pero ella partió como apoderada en nuestro colegio el año 2015 y se integró hace un par de años, hace como 2 años al colegio como educadora diferencial del PIE y hoy día es la coordinadora del PIE. Así que súper bienvenida, Janet, un gusto poder contar contigo hoy día. Muchas Sí. gracias a ustedes por esta invitación. Se agradece bastante y la verdad es que estoy pero muy, muy contenta porque, sin embargo, es un honor tener a ustedes como guías y como profes que he conocido en este periodo y eso de verdad que es súper enriquecedor. Ujú. Gracias. Muchas Bien. gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, ella no lo dijo, pero está con premio. Está con, Sí, vale por 2. vale por dos, sí. Así que un Bueno, gusto, claro. Janet, tenerte acá, Sí, sí. sí. Bueno, serán un nuevo integrante de esta comunidad. Tengo 32 semanas de embarazo y ya prontamente me voy de mi prenatal. Así que con un corazón un poco partido porque dejo un proceso, pero finalmente siempre estaré ahí. Así que un poco con esa angustia de que dejo un lugar de trabajo en el cual me siento muy, pero muy, muy cómoda, pero finalmente es un receso, así que lo voy a tomar como de esa forma. Estamos en Sí, comunicación. Súper. sí, súper. Que todo salga bien nomás. Gracias. Bueno, a mí me corresponde presentar a Carolina Román, que para mí es un tremendo agrado. Carolina fue varios años apoderada mía, ella fue, trabajamos juntas con su hijo Santiago, pero ella llevaba ya muchos años en el colegio cuando yo me encontré con ella. Carolina fue parte de la directiva del curso con el que yo trabajé, también fue parte de la directiva del Centro Padre bastante años, y es una apoderada súper comprometida, y así que es un tremendo agrado y un honor también que nos hayas aceptado participar, Carolina, en esta conversación. Muchas gracias, Patti, muchas gracias, Connie, Caroline, Janet. Bueno, yo como dice Patti, soy apoderada, mamá de 2 alumnos con necesidades especiales. Estoy desde el año 99 en el Colegio Rey Mapu, en esta comunidad, y una comunidad que me encanta, me gusta, me enorgullece,
que siempre, yo siempre hablo del colegio en otras partes y todo el mundo dice, ¡ay, qué chori, qué entretenido! Y en realidad sí, es eso y mucho más el colegio para mí y para mis hijos ha sido también un lugar de aprendizaje donde han sido muy felices. Los 3 hijos que tengo, mis 3 hijos han pasado por el colegio, Santiago todavía sigue ahí, y han sido chicos muy contentos y muy felices con su colegio. Tienen grandes recuerdos, conservan a sus amigos, muchos de sus amigos del colegio son hoy día su base de amigos. Así que es un gran lugar para que los chiquillos estudien y se desarrollen. Muchas gracias, Caro. Gracias por tus Sí. palabras. Muchas gracias. Bueno, hoy día hemos invitado a estas dos grandes amigas y además que conocen a cabalidad el tema que vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con la inclusión, que hoy en día es un término que se usa mucho, que tal vez no partió así cuando todo esto ha comenzado, sino que habían otros términos que se usaban, ha ido evolucionando también, pero hoy en día se habla de inclusión. Y queremos como conversar de este tema y partir como contextualizando un poco cómo en nuestro país se da inicio, cómo parten, tal vez, no sé si las escuelas especiales, aquí ustedes tienen mucha más información que nosotros, la Janet y la Carolina, cómo parte todo este tema en nuestro país, en qué periodo, a raíz de qué. Partamos por ahí un poquito, a ver. ¿Cómo nace? El otro día nos planteábamos la pregunta, porque hoy en día las escuelas formales incluyen estos proyectos PIE, los proyectos de integración de algún minuto, pero antes, muchos años atrás, todo esto era, no sé, oculto en un comienzo tal vez, escuelas especiales o dentro de los psiquiátricos. Cuéntenos ahí cómo parte, cómo da inicio todo este tema. No sé quién va a partir, la Yo, Yane, yo quiero hacer una prueba, pero yo de lo que he leído y de lo que he recopilado también, preparándome un poco, es que, bueno, al principio los niños con dificultades o con necesidades especiales de partida, bueno, no eran considerados, no era considerado que tuvieran educación. Y en general los padres no los mandaban a ningún tipo de educación formal y muchos de ellos o derechamente les enseñaban en la casa, los que tenían recursos pagaban para que se les educara y bueno, y muchas veces también las familias los enviaban a instituciones cuando ya envejecían, una realidad bastante triste, a instituciones de reclusión, a instituciones mentales de reclusión, porque también la familia envejecía, no había familiares que se quisieran hacer cargo de estos chicos, de estos jóvenes, de estas personas que se convierten en adultos, y terminaban su vida ahí. Pero lo principal es rescatar que no se consideraba esa persona que esa persona tuviera derecho a educarse. Y era una realidad bien dramática. Y después, bueno, Janet sabe mucho más, empieza otra fórmula, digamos, con los hospitales psiquiátricos, las escuelas diferenciales, etcétera. Ahí estaba pensando yo que creo que además había poca, bueno, obviamente había poca preparación, porque hoy en día se puede habilitar mucho más un niño, un adolescente, un joven que tiene una necesidad educativa diferente. Entonces, puede haber más herramientas. Años atrás, no sé, pues hablábamos el otro día del 50, el 60, el 70 no existía. Por eso es que tal vez quedaban como estancados ahí y finalmente llegaban a estas entidades, como dices tú, psiquiátricas o quedaban como en las casas. Yo creo que también ese puede haber sido Sí, o sea, las familias no tenían apoyo, pero además eran niños con poca esperanza de vida, entonces tampoco, o sea, nosotros tuvimos a nuestra hija el año 96, Javiera, que nació con espina bífida y con hidrocefalia y un Arnold-Chiari y una serie de complicaciones más, pero 5 años antes, en el sistema público, estos niños se morían, porque como no se diagnosticaba previamente el tumor que traen en la espalda, las mamás tenían al niño por parto natural y en el parto natural la bolsa que traen, que este tumor que traen, se revienta y fallecían muchas mamás también en el parto de estos niños. Entonces, claro, muchas veces
los niños en situación de discapacidad o con alguna problemática mental también fallecía tempranamente debido a que tampoco se conocían muchas cosas, como dices tú. Y eso Exacto. obviamente va cambiando con el desarrollo y también con la preocupación de distintos médicos que se van aprendiendo, digamos, que esta situación se puede mejorar y estos niños también van siendo sujetos de derecho. Y eso yo creo que es importante en el tema de la inclusión. Y que cambia, digamos, la mirada de la sociedad respecto a este tema. Claro. Claro, y también ahí ir mencionando que a partir de todos estos cambios, en el fondo como paradigmáticos, en cuanto a la educación especial en Chile, inicia todo este proceso de transición desde que aproximadamente en los años 50, 60, donde en el fondo el cómo educar a estos estudiantes con algún tipo de necesidad o en ese momento era deficiencia, porque así era catalogado también. Entonces, todo esto también es un transitar hasta incluso el lenguaje inclusivo que hoy utilizamos, porque antes era la deficiencia mental, antes era el déficit, entonces todo era demasiado... o sea, eran términos muy, pero muy, muy antiguos. Todo esto era regido también por temas médicos que evidentemente en un momento, yo creo que acá en Chile inició el proceso en los hospitales psiquiátricos, preferentemente, ¿por qué? Porque empezaron a ver como los temas de deficiencias mentales. O sea, ¿qué pasaba con estas personas que en el fondo se escapaban de la norma? ¿Y qué hacíamos con ellos? O los encerrábamos, o qué hacíamos, y ahí empezaban una serie de experimentos que yo creo que, o sea, si hubiese estado en esa época todo lo que es derecho humano, lamentablemente hubiésemos quizás salvado muchas personas, porque eran sometidas a tal niveles de estrés, a tal nivel de ¿Sufrimiento? Sí, tratamientos brutales. Claro, para ver efectivamente la cognición del individuo, porque ni siquiera era como Carolina mencionaba, era un sujeto como de derecho, sino más bien era un tipo que debíamos experimentar de acuerdo a ciertas... entonces yo decía, ¿cómo? Todo este proceso transitorio, o sea, toda esta transición que hubo, que tuvo que pasar muchas personas para que finalmente hoy en día, ya en el siglo XXI, estemos hablando ya de una inclusión. O sea, tuvimos que pasar todos estos años con este transitar, que fue muy triste, a mi parecer, para que finalmente en algún momento dijeran, hoy, ¿verdad? Hay estudiantes o jóvenes con necesidades especiales que tienen condiciones, que tienen necesidades educativas y que efectivamente merecen los derechos y los deberes como todo ciudadano. Si finalmente es eso. Entonces, por eso digo, es un transitar que ha sido en un inicio muy desfavorable, pero sin embargo hoy en día me atrevería a decir que estamos transitando o ya nos estamos acercando más lo que es una inclusión, a la atención a la diversidad finalmente. No ha sido fácil, yo creo, ¿ah? Porque después de pasar de estos hospitales donde dices tú este trato, que bueno, uno escucha tanta cosa, uno que es súper lejano a esta realidad, escucha un montón de mitos, ¿cachai? Entonces, pero después de estos hospitales psiquiátricos empiezan a aparecer fundaciones que tienen una mejor relación, un mejor trato, tratan de generar espacios más amigables Sí. con niños y niñas. Sí, es que lo que pasa es que empiezan a ver también, y yo creo que o sea, todo el contexto histórico tiene mucho que ver, o sea, también empiezan a tener, hay casos en familias acomodadas, casos de niños ciegos, casos de niños sordomudos,
casos de niños en situación limítrofe, ya se les deja de decir retardados mentales, porque eso era como muy común. Yo creo que el uso del lenguaje estigmatizador, que cambia, digamos, en ese sentido, es uno de los primeros pasos para ir sacando a estos niños de ese como abandono en que vivían, y empiezan a aparecer justamente fundaciones que se hacen cargo de estas situaciones de personas diferentes, ¿ah? Con otras situaciones, niños ciegos, niños sordomudos, está la escuela Helen Keller, la escuela de Ciegos Santa Lucía, aparece la escuela de sordomudos, entonces se empiezan a hacer cargo fundaciones como Coanil, que también empiezan a prestar ayuda y asesoría y también a recibir a estos niños, que da cuenta de que hay un avance en el tema y se empiezan a hacer planes de estudio de escuelas especiales también para poder permitirle estudiar y pertenecer al sistema. Claro, Y entregar claro, habilidades también. Claro. claro. O sea, con lo que ustedes cuentan, uno hace como memoria, por lo menos yo cuando era niña, y recuerdo una vecina que ella le había afectado la poliomielitis, y ella nunca fue a la escuela, o sea, su familia le enseñó a leer en la casa, y eso era porque había poco horizonte para estos niños, o sea, tenían que estar recluidos en sus casas, entonces, claro, en algún momento empieza a cambiar la mirada, po. Hay un punto de inflexión y esto empieza a caminar, pero claro, los primeros años, por lo que ustedes relatan, y duro el tránsito que vivieron todas estas almas, o sea, que fueron previas, ¿no? Claro, y sin ir, o sea, y mencionar también la gran labor también que ha realizado las familias, porque a partir de ellos también se inician las fundaciones, como por ejemplo ASPAUT, que fue en el fondo la necesidad de un grupo de padres para generar un espacio educativo para sus hijos. O sea, también ahí en este contexto en el cual histórico, en el cual nos vemos como país también, dice algo. O sea, aquí las familias han estado presentes siempre en el sentido como de lo pedagógico. Sin embargo, esta otra como mirada que tiene que hacer el gobierno o hacerse cargo de todos los sujetos de derecho, claro, estaba y todavía sigue al déficit. Entonces imagínense que tuvo que venir un grupo de familia a decir, hey, nosotros también tenemos derechos, nuestros niños necesitan tener un espacio educativo. Y ahí nace ASPAU. Y otras fundaciones también, como Alter Ego. Alter Ego es una fundación que nace también a partir de una agrupación de padres y familia, donde principalmente abarca a niños y niñas con más de una discapacidad, que son retos múltiples. Que estos niños también estaban alejados de todo el contexto educativo, que más bien tenían muchas discapacidades, muchas necesidades, y finalmente el Estado nunca se hizo partícipe de estos estudiantes, siempre fueron dejados de lado. ¿Por qué? Porque ya de partida, por ejemplo, no tienen un sistema de comunicación, o sea, lo verbal que uno conoce habitualmente. Entonces ahí, en el fondo, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer adaptabilidad, y eso para el Estado aún estamos en un déficit hacia nuestros niños y niñas con necesidades. Oye, Janet, y ahí además cuando parte, o sea, no cuando parte, porque esto es de siempre, me imagino yo, o sea, desde que la humanidad existe, pero además no son, o sea, los niños y las niñas con distintas, con situaciones de discapacidad,
son clasificados en un grupo primero, ¿cierto? No sé, por ejemplo, los ciegos, los sordos, esos son como los primeros que empiezan a salir a ser más públicos. Y a medida que va pasando el tiempo y que se va conociendo otro tipo de situaciones, se van Claro, incorporando también a este grupo de más grande, ¿no? Porque es como no sé, pues el Down también tal vez a lo mejor es como el más conocido, pero a medida que ha ido pasando el tiempo se han ido incorporando otras. Sí, es que ahí lo que ocurre, básicamente, Caroline, es que los niños van sobreviviendo. Eso es Claro. súper importante decirlo. O sea, la mm, mortalidad materna en Chile y la mortalidad de los fetos en Chile hasta el 70 era súper alta. Entonces son niños, de partida, antiguamente los matrimonios tenían muchos hijos hasta edades súper avanzadas. Los niños que nacían con problemas muchas veces no sobrevivían al año mm, de vida porque no estaba la tecnología, el conocimiento, los mm, padres tampoco tenían los recursos ni la capacidad para atender a estos niños y darle todo lo que necesitaban. Así como ha avanzado la historia, también han avanzado las situaciones que llevan a las personas con discapacidad. Por ejemplo, después, ustedes se acuerdan de la talidomía, ¿no es cierto? Esta famosa malformación que se produce por el consumo de una pastilla, que finalmente se retira del mercado, etcétera. Durante los primeros años de la píldora anticonceptiva también se producen una serie de situaciones que llevaban a niños a quedar en situación de discapacidad. Eh, durante los 80 hubo una gran cantidad de niños que tuvieron síndrome de Down, y al principio esos niños con síndrome de Down tampoco sobrevivían mucho tiempo, entonces no llegaban al sistema, Claro. eh, pero después obviamente las cosas fueron mejorando y empezaron a llegar niños con síndrome de Down al sistema, entonces antes no había una necesidad. Después tocó el tema de los niños con espina bífida, que en los 90 proliferaron los niños con espina bífida porque había embarazos tempranos, estos son embarazos tempranos, mujeres jóvenes con falta de vitamina B. Entonces aumenta mucho el número de niños, pero ya estos niños empiezan a tener mayor sobrevida, porque muchas veces antes nacían niños con espina bífida, pero fallecían producto de que no se detectaba tempranamente esta situación en los niños, y los niños morían durante el parto, junto con sus madres a veces, o a las pocas horas, porque lo que implica la espina bífida para una buena sobrevivencia es que hay que operarla inmediatamente en general. Es mm, una situación muy compleja. Y después empieza a haber un gran número de parálisis cerebrales, producto de partos forzosos o de cesáreas mal hechas, entonces aumenta mucho el número de niños parálisis y también de niños que tienen accidentes en piscina. Ah, claro. ¿Sí? mm, Aumenta harto el niño y ahí aparecen también, o sea, por ejemplo, la Fundación Donenbach, que es una fundación que se dedica preferentemente a niños en situación que tienen síndrome de Down, aparece porque la experiencia de la familia, eh, la familia tiene, una familia de recursos, tiene un hijo con síndrome de Down y empieza a buscar, obviamente, no acá en Chile, sino afuera, qué es lo que está pasando con respecto a estos niños. La familia Alaman Lyon, cuyo hijo sí, tiene este accidente de Mm. parálisis cerebral, ellos también mm, empiezan a buscar afuera qué es lo que pueden hacer para ayudar Ayudar a a su hijo. Entonces, estimular, claro, lo que habla Janet es súper relevante, ha sido la sociedad, claro. las familias las que claro, han llevado, digamos, a esto. sí, La misma Teletón, sin ser un buen ejemplo, o sea, la Teletón pasa a ser la Fundación de Ayuda al Niño Lisiado, ujú, ¿ya? A convertirse en una fundación que amplía sus fronteras, pero la primera labor de la Teletón era que los niños caminaban. Hoy día la Teletón sí, trata que los niños caminen, pero entiende también que que el objetivo único de los niños no es solo caminar, sino también desarrollarse. Entonces también han ampliado el mm. enfoque, digamos, de cómo El tratarlo. desarrollo humano, Claro, o no es sea, solo lo físico, claro, no sirve nada claro. que camine. Mira, básicamente un especialista nos decía a nosotros cuando llamamos a la Javiera, si ella no puede caminar, no es un fracaso. O sea, a lo mejor ella se desarrolla, se Mm, mueve mejor en una silla de ruedas,
que caminando en un país que está lleno de baches en las calles, entonces que con cualquier meterse mal el bastón o con los fierros, no poder estar en una superficie estable, se va a caer. Entonces hay que pensar en qué necesita esa persona para desarrollarse, o sea, no es solo lo físico. Y esas demandas de las familias finalmente van metiendo todos estos temas, o sea, las familias que pueden ir afuera, que se dan cuenta que hay otro tipo de desarrollo, que los chicos sí pueden ir a los colegios a estudiar. O sea, yo me acuerdo de una compañera de trabajo que tenía a su hermana, que tenía síndrome de Down, muy talentosa. Ella estudiaba en un colegio en que en general la mayor matrícula, un colegio en Apoquindo, eran niñas con síndrome de Down, niñas y niños con síndrome de Down. Pero era un grupo de familia, de clase pudiente, que forma este colegio y que los niños, claro, están en un entorno protegidísimo y con todas las alternativas de desarrollo que tienen, pero no es la realidad de todos los niños. Claro, ¿Qué pasa para el resto? ¿Qué pasa ahí con claro. el resto de los niños que están en la misma situación, pero que sus familias no tienen los recursos? Por eso es que ahí es Claro. donde el Estado entra a jugar. ¿Pati? Sí, es que me llama escuchando a Janet, a Carolina, que no es el Estado el que empieza como a mirar esto, sino que las familias, en algunos casos más pudientes, empiezan a mirar, como decía la Carolina, a partir de otras experiencias, esta realidad y por ahí empieza como a moverse, ¿no? Pero no es algo que aparezca desde el Estado, sino que a partir de las familias que empiezan a visibilizar y a proponer, a ver otras alternativas, quienes son las que empiezan a mover todo. O sea, Claro, y finalmente ahí es súper importante mencionar que anterior a todo esto, por eso yo digo, ha sido un transitar eh, de dulce, o sea, perdón, de grasa a dulce, yo creo que eso ha sido el transitar, porque primeramente esto era llevado más bien los centros hospitalarios o la escuela psiquiátrica o las escuelas especiales, más bien en torno a la terapia, como a lo terapéutico. Pero finalmente se dan cuenta de que estos estudiantes, como actor principal de su proceso, debían tener un proceso pedagógico. Y ahí es cuando empiezan a encasillar, en el fondo, escuelas especiales determinadas para cada necesidad. Por ejemplo, discapacidad auditiva, discapacidad visual, y ahí es cuando Carolina mencionaba bien, es cierto, algunas escuelas que hasta el día de hoy todavía funcionan. Por ejemplo, hay una escuela de ciegos, que, o sea, es la discapacidad visual, que se llama Santa Lucía. Hay otra escuela que también está Helen Keller, también que son súper antiguas, o sea, yo creo que llevan aproximadamente, no sé, unos 30, 40 años funcionando y aún así siguen. Entonces también eso es súper importante, porque ahí también hay otro cambio de paradigma respecto a cómo llevamos la educación especial acá en Chile, porque antes era el lado solo terapéutico. ¿Por qué? Porque estaba relacionado todo con los médicos, todo con este estudio, pero finalmente se dan cuenta de que estas personas requerían también de otros procesos para que finalmente pudiésemos hacerlos partícipes de todo este proceso educativo y de contexto social en el cual estamos. O sea, era visto como enfermedades finalmente. Exactamente. Y después hay un Exactamente. proceso en que se entiende que no es una enfermedad, sino que es toda es una una condición. Exactamente, o una situación, como dicen también, claro. Mm. Entonces, ahí empiezan a aparecer estas escuelas específicas, pero después cuando de alguna manera el Estado, o sea, no sé, o la educación se empieza a meter, se empiezan a formar las escuelas, no sé, escuela especial. A ver, ahí hablemos un poquito de eso, porque también había una evolución, ¿cierto? Claro, Lo que o sea, lo que ahí pasa es que hay sí, mayor, perdona, Janet, hay mayor sobrevivencia de niños en Claro. situación de discapacidad. O sea, estos niños ya no mueren a los meses o a los primeros años, entonces empieza a aumentar. Hay que hacer algo claro. Claro, hay que tenerlos en alguna parte. Los padres también empiezan a darse cuenta que requieren de un apoyo en alguna parte para tener a estos niños.
y el Estado, por otra parte, se da cuenta también que tiene que empezar a pesquisarlos porque muchas veces también estos niños eran sometidos a situaciones de abuso en sus propias familias. Claro. Entonces ocurren situaciones complejas que no vale la pena relatar acá, pero o son fruto de exhibición. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero habían 4 hermanitos en una zona rural que caminaban con los pies y con las manos. Sí. Y que aparecieron muchas veces en la tele y eran como, entre comillas, la gente los iba a ver, pero Sí. no les prestaba ayuda, digamos. ¿Ah? Los iba a ver, les dejaba algo a sus papás, etcétera, etcétera, pero esos niños se transformaron de niños en adultos y varios de ellos siguen en esa situación. Entonces, esas situaciones también empezaron a ser pesquisadas por las asistentes sociales del Estado, se dieron cuenta que los niños muchas veces no tenían ningún tipo de desarrollo, entonces había que hacer algo para que pudieran desarrollarse mínimamente en lo que fuera. Entonces, cuando ya empieza a crecer esta masa de personas con necesidades especiales, tanto educativas como de otro tipo, entonces también el Estado se empieza a hacer, entre comillas, cargo de ellos. Siempre el debe, pero se empieza a hacer, y nacen este tipo de escuelas diferenciales Claro. y escuelas especiales. No, y lo más loco de todo esto, yo recuerdo una historia de la universidad, del cómo surge todo este tema, más que nada como orientado a lo pedagógico. Finalmente, como en la época del 74, hacen un informe, así como un estudio, en el fondo como de los colegios de Chile, y lo llamaron como el fracaso escolar. Y las consecuencias de ello producen que a partir de ello se inicia el proceso de educación especial, porque justamente habían muchas personas que, si bien es cierto, estaban en el funcionamiento de escuelas regulares, tenían varias dificultades, y entre ellas empezaron a salir una dificultad específica del aprendizaje, más bien habían limitantes socioculturales que implicaban que este estudiante pudiese tener alguna dificultad cognitiva dado el mismo contexto social, tal como mencionaba la otra vez, que era limítrofe. Entonces, todo esto es como volvemos al estudio de casos. Entonces, a partir de ahí, en el fondo, se empiezan a elaborar bastantes informes relacionados como con todos estos estudios que se hacen, y se da la creación son surgimientos, hay una política, se llama en ese momento, que era principio de normalización y informe de Warnock. Ay, perdón, no menciono muy bien el nombre, porque no me acuerdo muy bien cómo era el nombre de este autor. Pero a partir de ahí empieza el tema de enfocarse en lo pedagógico, en cómo nosotros como educación especial vamos a colaborar a todo este agente, a toda esta familia que necesitan de la educación. Y tú dices que a partir de ahí como que nace la carrera de educación diferencial o algo así, ¿o es antes de eso? Claro, a partir de ello inicia primero, ahí hay como 2 entidades que se hacen partícipe de todo esto, que es la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Y después la Universidad de Chile se divide y se forma parte del pedagógico, de la UNCE. Y ahí es cuando se empieza a hacer el tema de las menciones. Empezamos con retardo mental, discapacidad visual, alteraciones de la comunicación en ese momento. Entonces, todo esto surge a partir de la época del 70, 80, igual no es tan nuevo esto. Claro. Mira. Y así como metiéndonos un poco ya en las escuelas propiamente tal, ¿cómo podríamos, para llegar a lo que estamos hoy, parten las escuelas
diferenciales o las escuelas especiales? ¿Cómo sería ahí la cronología? ¿O estaban mezcladas? Yo diría que Estaban había una mezcla. Sí. mezcladas, yo creo. A mí me da Mi- la impresión. Sí, lo mi- que pasa es que la escuela diferencial es la que aborda al niño que tiene mayor cantidad de problemas, el niño que es multidéficit, o sea, un niño que tiene problema cognitivo complejo y que también tiene un problema físico. ¿Ya? La escuela especial aborda más problemas como los que dice Janet, o sea, niños que tenían a lo mejor problemas para aprender porque eh, no tenían la capacidad cognitiva completa, pero no tenían problemas físicos. Ujú. No habían problemas físicos entre medio. En cambio, la escuela diferencial sí estaba hecha para niños que tenían problemas con multidéficit Mm. o problemas físicos complejos. O Claro. sea, eh, Ahí nacen estas escuelas entonces que tú nos contabas el otro día, que eran también el tiempo que pasaban los estudiantes en esas escuelas era más. O sea, Mm. las escuelas como formales, el estudiante sale de 17, 18 años, ¿cierto? Y las sí, escuelas especiales o diferenciales se mantienen más tiempo. 25, Claro, 25, sí, 24, están, 25 años. sí, claro. están hasta esa época porque de alguna manera lo que pretenden es darle un apresto laboral, entendiendo que ellos no van a seguir una segunda etapa en una carrera profesional, ni mucho menos, entonces les dan algún tipo de apresto laboral para luego enviarlo a talleres protegidos o que continúen una vida laboral en fundaciones, que también hay varias fundaciones de estas que son bien antiguas, o sea, Tacal tiene como 30 años, Dannenbaum más o menos lo mismo. Entonces, muchos de estos niños hoy día, o estas personas, que ya no son niños, se convierten en adultos, son derivados allá para continuar, digamos, un proceso de aprendizaje y ser preparados para la vida laboral. Cuando Mm. ustedes se refieren al apresto laboral, porque acuérdense que hay gente, mucha gente que nos escucha, como para que vaya entendiendo, ¿a qué se refieren cuando hablan de apresto laboral? Les entregan herramientas. O sea, yo participé varias veces en campañas de ¿Como Tacal un oficio, por ejemplo? o sea, claro, por ejemplo, en Tacal hay una serie de oficios, hay un montón de fundaciones más que han surgido a partir de los 90, pero les entregan herramientas para realizar oficios, panadero, para ser mensajero, ellos, por ejemplo, y eso se autofinancia porque ellos ofrecen estos servicios a empresas determinadas. Entonces, para trabajar como reponedor, como a ver, tenían confección de sobres y cartas, por ejemplo, confección de paquetería, tenían trabajo en panadería, trabajo en pastelería, trabajo en atención a supermercados. Ellos los preparaban, les hacían una inducción, los acompañaban en los primeros meses para que estas jóvenes pudieran transitar al mundo del trabajo sin tener un choque que fuera muy profundo. Y también como para explicarle a las empresas, digamos, que los contrataban, cómo tenían que apoyarlos. Porque uno no saca nada hacerles toda esta enseñanza sin plantearle, oye, miren, van a poder, hay que hacer esto, hay que entender que muchas veces hay que tener una manera de explicar diferente, hay que tener un trato distinto, hay que demostrar y explicar las cosas de una manera diferente a las que se lo explica al resto. Entonces, eso lo hacen estas fundaciones. Donnenbaum también lo mismo, ellos hacen un acompañamiento y les dan herramientas para que ellos puedan desenvolverse en cosas sencillas, pero que les permitan ganar un sueldo, mantener o tener una vida lo más normal o lo más cercana a la normalidad posible. Y no depender 100% de su familia, de algún... Del... Claro. Claro, Oye, porque también es importante mencionar que, bueno, en un inicio las escuelas especiales daban énfasis a que estos procesos educativos de los estudiantes con discapacidad, porque así era catalogado, su enfoque fuese pensado en habilitación y rehabilitación. Entonces, pensando en que este estudiante
me va a servir, entre comillas, para una vida adulta que sea un oficio, porque ya le ponían límites, como que ya no podían ser más. Entonces los oficios que enseñaban, y que aún lamentablemente enseñan en algunas escuelas, es la confección de envasado, la chocolatería, ¿qué más? Recorte y plegado. O sea, son oficios que realmente son súper básicos. ¿Por qué? Porque al tiro los limitaban. Porque decían que estos niños, o estos jóvenes, porque ya estaban la época de transición laboral, eran discapacitados. Por lo tanto, y ahí viene otro tema más importante, porque el Estado finalmente dice que hay planes y programas para esta escuela, de las cuales, por ejemplo, tan solo mencionar una, antiguamente había un decreto que se llamaba 87. Este decreto 87 regía los planes y programas para el retardo mental. Entonces, por ejemplo, en un nivel básico, porque así se dividen las escuelas especiales, nivel prebásico, básico y laboral. Un nivel básico implicaba que yo por contenido o por objetivo como profe diferencial, yo debía enseñar que eran medidas. Por ejemplo, un octavo, un medio, un cuarto. Un cuarto. Claro, y eso era todo. Entonces yo O decía, sea, ¿cómo eso lo tenía que aprender en el periodo de la básica, digamos. Claro, en el periodo de la básica. Era lo único que se le pedía. Por ejemplo, por tan solo mencionar un objetivo, porque eran los objetivos tan simples que yo decía, pero ¿cómo? Y hasta que finalmente, esto es súper nuevo y reciente, que dijeron, hay que cambiar todo esto, no podemos seguir con este mismo planes y programas que en el fondo no apuntaban hacia ningún objetivo a largo plazo, sino más bien eran todos a corto plazo. Porque yo puedo enseñar la fracción a un estudiante con diversas estrategias, pero no solamente puedo estar 4 años, 5 años de mi vida enseñándole qué es un medio, qué es un cuarto, qué es un octavo. Entonces yo decía, no, qué tremendo, que Sin ha ningún sido de desafío verdad ahí. que exactamente ningún desafío. Sí, pero eso también tiene que ver con lo que se ha ido investigando en educación. O sea, ponte tú, pasaba antes que cuando un niño no aprendía a leer, lo hacían hacer raya, palote, raya, palote, raya, palote. Y una vez que los tipos se dan cuenta lo llevan al significado verbal y hacen un montón de pruebas, sobre todo los mexicanos, se dan cuenta que el niño que tiene, digamos, que tiene alguna dificultad y los que no la tenían, si eso no tenía algún sentido para los niños, no iba a pasar nada, que no avanzaban. Por lo tanto, todo este tránsito también tiene que ver con los aportes desde la medicina, con lo que se ha investigado en educación y lo que pasa en nuestro país que estuvo demasiados años detenido, que no hubo mayores investigaciones, por lo tanto, también en educación hubo un estancamiento de varios años, de hartos años. Sí. Claro. O Claro, sea, y también es súper importante mencionar que, no sé, pues la ley orgánica constitucional no estaba en ninguna parte de la educación especial, en ningún lugar estaba. Entonces ahí también hay otro déficit más. Entonces nunca la educación especial, yo creo que acá en Chile se ha respetado como tal, como sujetos de derecho, que tienen los mismos derechos y deberes que todos los ciudadanos. Y por eso todo funciona como él debe, porque finalmente, como dice Janet, no hay una política desde el Estado que, o sea, en los 70 empieza como tal la carrera de educación diferencial, leía recién, pero nunca ha habido una política desde el Estado que visualice a la persona que nace en situación de discapacidad desde su nacimiento hasta su desarrollo adulto. No hay una consecución, entonces todo ha sido como
como vamos a hacer esto primero, pero no hay un lineamiento. O sea, en Santiago, por ejemplo, para las personas que están en situación de discapacidad, el Estado tiene un solo hospital, el Pedro Aguirre Cerda, que está en La Reina, muy moderno, con muy buenas instalaciones, pero un solo hospital para atender a las personas que están en situación de discapacidad. Ustedes dirán, está la Teletón, pero la Teletón es una fundación que atiende un número, a una cantidad limitada de niños y personas, y niños y jóvenes, que no pertenece al Estado. Entonces, eso da cuenta de que el Estado ha abandonado de alguna manera a estas personas, porque claro, está esta fundación que hace la pega, la hace bien, uno no puede decir otra cosa, la hace bien, pero una fundación no genera políticas de Estado, una fundación no genera planes, una fundación no genera leyes. Una fundación puede aportar ideas, etcétera, etcétera, pero es el Estado el que tiene que darle a estos ciudadanos que nacen en situación o que tienen a lo largo de su vida o ocurre una situación que los convierte en personas en situación de discapacidad, oportunidades para tener el mismo nivel de vida que las otras personas. Probablemente nunca van a llegar a eso, pero por lo menos el Estado tiene que tener esa lógica y no tener un parche. O sea, yo les contaba, hacen todo un esfuerzo para nivelar a los niños en la educación básica y media, pero resulta que cuando llegan a la vida profesional no hay evaluación diferenciada, no hay notas distintas, no hay alguien no hay un profesor ni un equipo de apoyo en ninguna parte para atender y recibir a estos niños. Entonces llegan ahí y si hicieron el esfuerzo de transformarse y de educarse hasta cuarto medio, van a llegar a un instituto profesional o a una universidad donde nadie los va a coger. Y nadie les va a decir, oye, mira, sí, tú entiendes distinto o aprendes de otra manera las cosas. Bueno, aquí todos aprenden igual, entonces las tienes que arreglar tú. Entonces, eso implica que el Estado no tiene un plan de desarrollo para estas personas, no tiene una política de apoyo que tenga una continuidad en el tiempo. Entonces, claro, la familia, el colegio puede hacer las cosas, pero si no tiene esa tercera pata, ese tercer respaldo que es el Estado finalmente, no funciona mucho. Claro, porque además hay que considerar que en nuestro país hay muchas familias que no tienen las condiciones para hacer todo un proceso, para hacer todo este acompañamiento, porque es cierto que se necesita mucha inversión de la familia para poder habilitar, o no sé si es el término correcto, pero entregarle herramientas a su hijo o hija para que pueda ir avanzando. O sea, si una familia no cuenta, no sé, con 500 lucas para especialistas, para llevarlo aquí, para llevarlo allá, para todos los apoyos, o sea, va a ir paso a paso, la familia, si puede, se va endeudando, si no, lo acompañan hasta donde pueden, y el círculo se queda ahí y no avanza más. Claro. Y hay frustración. Mira, pensaba en los niños de regiones. O sea, si los niños de acá tienen dificultades para que sean atendidos en el sistema público, donde se supone que hay más alternativas, me imagino un niño región. No, es absolutamente... O un niño que viva en la cordillera. O sea qué pena, porque yo les dices tú, quisiera contar una no, anécdota, porque ni siquiera uy, esto es a nivel pedagógico, es una cosa... Nosotros hemos llevado por la situación que vive nuestra segunda hija Javiera, muchas veces a Javiera a médicos distintos de urgencia. Y nos hemos encontrado con profesionales, médicos, urgenciólogos, que empiezan a preguntarnos a nosotros qué es lo que ellos deberían hacer. Y nosotros los llevamos a ellos porque son ellos los que nos tienen que a nosotros, no sé, decir, oiga, pero ¿qué es lo que tiene? Tiene o espina bífida, ya, pero entonces hay que explicarle todo el historial médico de una persona que tiene 24 años para
para que ellos puedan empezar a tomar decisiones. Y después de eso hay que hacer una serie de exámenes que no son baratos, porque los escáneres con las resonancias no son efectivamente un regalo de Dios, No. para que ellos empiecen recién a tomar una decisión, a ver si le van a dar este remedio o este otro remedio. Entonces, al final es como divertido. Cuando era chica, la llevábamos, no sé, la llevamos un par de veces al hospital y nos miraron como, mire, mejor llévesela porque en realidad no la vamos a poder ayudar. O sea, no sabemos qué tiene, no sabemos qué le pasa, no sabemos si esto o lo otro. En realidad sí, lo que dice usted es cierto. Entonces, hay un desconocimiento y eso tiene que ver, insisto, tiene que ver porque no hay una política de Estado en donde en todos los hospitales haya un capítulo que se dedique a personas en situación de discapacidad. Obviamente un niño con parálisis cerebral no le va a poder decir al doctor que le duele la guatita o que tiene un retorcijón, no va a poder explicar eso. ¿Ah? O sea, yo pienso incluso en las mamás o en los papás que tampoco los preparan no hay un acompañamiento, porque si tú preparas a la familia, obviamente eso se hace mucho más fácil, sobre todo en la primera etapa, cuando hay que acostumbrarse, hay que aprender a tener, acompañar en este proceso al hijo, a la hija, ¿cierto? O sea, si el Estado, como dices tú, tuviera política, empezaría desde ahí, desde Obviamente, los padres. Obviamente, por eso estamos O tutores. llenos de familias que viajan de regiones a Santiago a buscar a la doctora que es especialista en tal cosa, al doctor que es el doctor que más sabe en tal otra. Entonces, difícilmente en regiones tienen la posibilidad de acceder a esos médicos, entonces tienen que viajar y tienen que pegarse el pique porque en el hospital de ellos le dieron 700 diagnósticos y no era ninguno, y son niños que se van reestigmatizando, recomplicando en sus situaciones, porque finalmente tampoco hay un conocimiento acabado de lo que les pasa. Entonces, las terapias son distintas, además nosotros tendemos mucho a estandarizar las terapias, y las terapias no para todos los niños funcionan iguales, ni todas logran el mismo nivel de adhesión y tampoco, y muchas veces resultan traumáticas. Por ejemplo, los niños que tienen espina bífida, en general en la Teletón les piden sondearse, ¿ya? Que sacarse el pichi con un catéter y tener obviamente para sacarse el pichi con un catéter, tener todas las condiciones higiénicas adecuadas para ellos. Obviamente eso no se hace en cualquier baño, no se hace en cualquier parte, no se puede hacer a cada rato y hay que tener cuidado porque, no sé si ustedes saben, meterse un catéter es súper difícil, más para un niño, entonces tiene que ir un adulto. ¿Ustedes creen que las escuelas tienen la posibilidad de tener un baño sanitizado al 100% para cada niño que tenga que hacerse cateterismo? No, imposible. Entonces es un absurdo, claro. Entonces no es una terapia que les sirva a todos los niños. Claro. Entonces no es recomendable para todos los niños que van al colegio. Entonces muchas de esas familias obviamente que van a optar porque no vaya al colegio o que vaya en otra condición, etcétera, etcétera. Claro. Entonces es complejo, entonces por eso tiene que haber un acompañamiento, por eso tiene que haber una mirada mucho más amplia de este tema y por eso que el tema de la inclusión, a mi juicio, está al debe, porque no hay esa mirada más amplia, sino que estamos mirando los problemas puntuales como para salir del paso y ahí ver qué hacemos. O sea, es súper buena la idea de incluir, que es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, entendiendo la diversidad como una oportunidad. Pero si eso no se mira de lejos y se arma un cronograma grande para hacer un seguimiento, no sirve de nada. Es que es para responder, Connie, dale. Es que yo encuentro tan interesante, he escuchado con mucha atención lo que han planteado, Sí, porque yo es algo que se desconoce. Entonces, yo lo que encuentro terrible es que uno lo intuye y lo hemos conversado nosotros en el colegio, ¿no? Para ingresar como institución colegio, digamos, a funcionar,
con este planteamiento que nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero lo hemos ido implementando de a poco. Primero, había que aprender, o sea, esta historia, los profes deberíamos conocerla. Conocerla, Con este claro. detalle y mucho más, seguramente. O sea, yo creo que uno sí, es el deber de uno de leerse la ley de inclusión, que tiene miles de artículos, yo me metí a leerla y, claro, una buena parte lo entiendo, pero no se me quedan todos, porque no estoy trabajando directo en eso. Pero conocer esta realidad que ustedes plantean, yo creo que es fundamental. Se supone que las comunidades escolares, no solamente los profes, en primer lugar yo creo nosotros, pero el resto de las familias deberían también conocer esta historia. ¿Te fijas? Porque yo creo que habría mayor comprensión, habría mucho más entendimiento del rol que cumplimos todos, no solamente las familias con los niños que están en estas situaciones que requieren estos apoyos. Entonces yo encuentro que pero a mí me impresiona la cantidad de elementos que a uno le faltan para poder entender a cabalidad de qué se trata esto. Yo creo que lo fundamental es lo que han dicho claramente, cómo aquí la mirada tiene que ser, como dice Carolina en este momento, mirar desde un proceso que abarque, en este caso, a todo un país, desde el último niñito que puede vivir en la Antártica con esta condición hasta el que vive en el norte no sé dónde. Y eso no está, está más que claro que no está, y yo creo que nos falta muchísimo, ¿eh? O sea, escuchando esto, estamos recién partiendo. Y Claro, o sea, no es fácil. efectivamente, como mencionaban ustedes, estamos al debe. O sea, si bien es cierto, hoy en día tenemos los proyectos de integración que son relativamente nuevos, porque esto hace función alrededor de como de los años 90, pero finalmente inician, no sé, el 2009, 2008, 2010. Hacia como una adquisición en el fondo, como debemos hacernos parte de esto. Entonces debemos instalar en el sistema educativo esto. Y yo creo que eso ha favorecido para muchas familias, yo creo, la puesta en marcha de un proyecto de vida. Porque finalmente eso es, porque es la elección de qué hago con mi hijo que tiene esta necesidad o esta condición o esta situación de discapacidad, y yo quiero que él sea inserto dentro de esta sociedad. Entonces también todo esto nos ha ayudado bastante el proyecto de integración, que antes era proyecto de integración, porque ahora es un programa de integración, que también hay otra nomenclatura que cambia. Pero es súper fundamental porque finalmente está el apoyo constante de especialistas en el área. Por ejemplo, educadoras diferenciales que se enfocan en sus menciones, trastornos del lenguaje, discapacidades visuales, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista. Contamos con especialistas como terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, psicólogas, que en el fondo dan respuesta también hacia una necesidad de que antes no estaban siendo escuchados ni atendidos todos estos niños y niñas. Entonces, yo creo que todas estas acciones finalmente han ido a pasos muy lentos. Todavía nos falta mucho, pero yo confío y creo que vamos por un buen camino, y aún así en el programa de integración de nuestra escuela, porque somos, yo creo que una de las comunidades que atiende la diversidad, y eso se agradece bastante. Claro, pero ahí yo creo que, o sea, encuentro que con el tiempo hemos avanzado, pero las escuelas nos metimos en esto mismo, pues como no es una política de Estado, el proyecto de integración, todo como ya lo llamamos hoy en día, que el PIE, se incorpora en las escuelas, pero se suben las dos juntas y empiezan a avanzar sin haber una preparación previa. O sea, nosotras somos profe de educación básica, y aparece este proyecto y nosotros, los colegios, tenemos que se incorpora y nos preparamos junto con la entrada de los niños. Bueno, nosotros venimos igual como colegio, a lo mejor ya medios ambientados, pero
no con la intensidad que tenemos ahora de tener la cantidad de estudiantes por sala y sin la preparación. Porque las ganas uno la puede tener, ¿o no, compañeras? Uno puede Sí, tener muchas ganas. La claro. voluntad está, po. Yo creo que la voluntad la hemos tenido siempre, pero no es suficiente con eso para lo que necesitan muchos de nuestros niños y niñas, y ese es el problema. Y yo comparto con la Janet que yo creo que el contar con un programa PIE, obviamente que es un paso muy importante, pero también es cierto que se determina desde, hasta donde yo manejo, desde el Ministerio de Educación, con cuántas educadoras diferenciales vamos a contar, con cuántas psicólogas, y de repente, ¿Cuántas horas? y cuántas la horas, o sala? sea, las educadoras diferenciales tienen que trabajar intenso también, y en varios cursos. Entonces, es cierto, mientras están es un apoyo innegable, Sí. pero no sé, nuestros niños tienen ¿cuánto? 38 horas Ahora, de clase, digamos, De aula. y de aula, y claro, las chiquillas están ahí y hacen un trabajo de equipo con nosotros muy importante, pero buena parte del tiempo, como decía la Carolina, estamos nosotras que somos las profes básicas y que no tuvimos ese proceso, no de ser una educadora diferencial, pero sí de tener muchos más elementos para continuar ese trabajo también en aula en forma permanente. Y yo siento que eso es un debe. O sea, en rigor, yo creo que debería haber una educadora diferencial y trabajar en forma conjunta con la profesora de la asignatura o la profe jefe. O sea, yo creo que los logros serían enormes para todos, ¿ah? Porque sí, para finalmente los ambos niños lados. aprenden unos de otros, independiente de la Obvio. condición. Ese que es lo que hoy día estamos al debe. Hoy día que Y estamos en pandemia. O sea, ¿se sí, fija? perdón. Y finalmente yo creo que también ahí nuevamente nos vamos a las políticas de Estado, donde yo creo que todas las escuelas, me refiero a escuelas universidades, donde debiesen impartir como parte de la malla curricular la atención a la diversidad, porque en el fondo no hay una preparación previa. O sea, por ejemplo, las mallas curriculares, yo creo que es una pincelada, que es lo que se pasa, por ejemplo, en educación básica. Por ejemplo, atención a la diversidad, o no sé cómo se llamará en algunas universidades, pero no se da el énfasis ni la importancia real que implica atender a 30 o a 45 estudiantes con necesidades educativas de diversos niveles. Entonces yo creo que ahí también estamos al debe. O sea, yo creo que las instituciones también deben hacerse partícipe de todo este proceso. Es súper fundamental eso. Hoy en día las generaciones de profesores, yo creo que debiesen estar preparados para trabajar justamente con toda esta diversidad. Y no O lo sea, está haciendo. con todos los podcasts que nosotras hemos hecho, yo creo que deberían hacer una malla nueva, porque hemos hablado de la jefatura, que no está incluida como asignatura, porque el profe Sí, llega a ser profe jefe sin saber nada de jefatura. nada, Eh, no. Ahora, las TICs, o sea, ahora sí son importantes las TICs, porque nos pilló este Claro. año a todos los profes jóvenes y adultos, así con lo que uno sabe. Y, o sea, el tema de la inclusión es importantísimo, porque el profe está con un educador diferencial, no sé, 17 horas a la semana, 20. Si es Pero, que, claro, o sea, estos niños son esa cantidad de horas nomás necesitan apoyo, y el resto, ¿qué? Porque nosotros a lo mejor nadie sabe. nosotros tenemos 30 estudiantes en sala, pero también hay colegios, las escuelas municipales que tienen 45, y están, no sé, en el grupo PIA hay 7, pero ellos tienen más niños con necesidades educativas. O sea, 7 son los formales, pero tienen, no sé, 10, incluso más. Entonces, es una situación que yo siento que no puede ser, como decía la Connie, creo que uno debería trabajar con una paralelo, con una educadora diferencial fijo al lado. Y eso como Como política, coeducadoras, po. no me acordaba el término. No Es que como, eso es lo que proponen en otras partes. claro, no como voluntad de la escuela, y si la escuela tiene Sí. recursos para pagar a una persona, a una coeducadora, sino que sea una política, que sea una subvención fija o, no sé, obligatorio dentro de eso. Catita Catalán. Sí, mira, yo siempre, bueno, hace muchos años que vengo planteando
que la formación de los docentes está desconectada de la realidad. O sea, que los profes que forman profesores no están trabajando en las escuelas. Un médico que forma a otro médico está en un hospital y va con el estudiante, le va enseñando cómo se ausculta, cómo le va preguntando de acuerdo a los síntomas del paciente, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe hacer. O sea, un médico se hace médico con otro médico que le va enseñando. Pero acá el profe se hace profe, para mi gusto, con el profe que le abre la puerta cuando va a hacer práctica, porque es buena gente, porque tampoco es obligación. O sea, si tú quieres, puede entrar un practicante a tu sala, pero si tú no quieres, nadie te obliga, no te pueden obligar, pero es voluntario finalmente. Pero no hay, entonces yo siento que está desconectado, o sea, está desconectado lo que pasa realmente en la escuela con la formación de los profes, porque la universidad no baja, no va a mirar. O sea, cuando se toman decisiones, tampoco nos incluyen. O sea, según yo, la escuela, para no perder su identidad, debiera todos los años evaluar cómo se vive este proceso, en qué hemos avanzado, en qué crecimos, qué estamos al debe, y en ese debe buscar las alternativas para poder enriquecer lo que falta. O sea, yo siento que ahí, y a su vez el ministerio recoger todo esto para saber por dónde hay que implementar, pero llega hasta ahí. O sea, llega hasta ahí y no se enriquece. Nosotros hemos como a rato pedido alguna capacitación que han sido igual, han sido mínimas por razones económicas fundamentalmente, porque somos una escuela pobre, entonces, bueno, pero igual hemos tratado como de aprender, porque no nos dábamos cuenta que con lo que nosotros sabíamos, ni por más corazón, buena voluntad, dedicación, no era suficiente. Habían herramientas, hay herramientas que nosotros desconocemos. O sea, entonces es tan importante porque nos damos cuenta que no basta con el cariño, con el buen corazón, porque se requieren cosas más, conocimientos más específicos. Sí, más Pastelero tus profesionales, pasteles, pues. netamente. Pastel- ¿Ah? Pastelero tus pasteles. Yo me acuerdo que hace unos años atrás tuvimos una experiencia de una estudiante, unas educadoras diferenciales. ¿Se acuerdan? Me Yo, acuerdo, sí. mira, las chiquillas súper buena voluntad, educadoras diferenciales, hicieron unas clases y hacían la clase, claro, para todo el curso, pero los estudiantes con situación especial no estaban siendo atendidos, no estaban considerados dentro de esa clase. Lo teníamos que entender nosotras. Entonces, tú decís, ¿cómo? ¿Cómo, cómo las están preparando? ¿Cuál es el acompañamiento? Claro, porque como decís tú, y ahí me hace mucho sentido, po. O sea, porque ellas debían estar desde el comienzo y todos los profes teniendo periodos, no sé, todo el tiempo de asistir a la escuela, para ir viendo, ir aprendiendo ahí en aula. O sea, otra dinámica sería. Yo quería preguntarle a ustedes que han viajado a Cuba, que uno podría decir, siempre se compara con países tal vez con más recursos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la experiencia en Cuba con este tipo de situaciones, por ejemplo? ¿Cómo funciona ya esto? La verdad es que sí, pues con la Pati hemos tenido la oportunidad de ir más de una vez a estudiar allá. Y la verdad es que allá, yo creo que mirado así, porque es algo objetivo, ¿ah? Primero que en el centro de la preocupación allá del Estado, cualquiera sea el apellido que tenga, el centro es el ser humano. Y yo creo que de ahí parte todo. Te fijas, está declarado en la Constitución, que desde ahí se generan las políticas. Y algo que la Pati puede agregar más, pero nos llamó la atención en la última vez que alcanzamos a ir justo antes de la pandemia, tuvimos mucha suerte. Sí.
Sí, porque no habríamos porque podido lo llegamos mal que justito, fuimos. Sí. fue maravilloso. Habrían tenido que quedar allá nomás, po. Claro. No era mala idea. No. Bueno, pero desde el punto de vista de la educación, que nosotros íbamos a eso, yo al menos quedé maravillada de la conexión que existe entre los equipos de salud y la escuela. O sea, se trabaja en conjunto. La profesora, nosotros vimos ahí sesiones en directo, la profesora es un profesional tan válido como el médico cuando atienden a un chico que le hacen seguimiento. Y ahí le hacen seguimiento a todo. O sea, no es que, se me olvidó pedir la hora, no. O sea, ahí a los chicos los siguen desde antes de nacer, en realidad. Desde antes de nacer detectan si tiene alguna dificultad y lo reciben con el tratamiento listo, ¿cierto? Entonces, ahí se nota que hay una preocupación efectivamente por la persona, con cualquiera sea su condición, ¿te fijas? Entonces, uno podría estar de acuerdo con muchos aspectos, sí o no, pero en ese aspecto, o sea, es un modelo maravilloso, digamos, de verdad. Sí. A mí también me llamó mucho la atención la conexión que había entre la escuela y los equipos de salud. Nos tocó ver a un niño de 13 años que estaba haciendo como especies de epilepsia, ¿sí, verdad, Connie? Sí, tenía Sí, cuadros repentinos de epilepsia. De epilepsia. Y estábamos ahí nosotras, pues, o sea, llegamos ahí a través de la Universidad de Matanza, llegamos ahí a ese poli, es un policlínico, y el médico y nosotros nos sentamos a mirar, no me acuerdo si era la profe o la psicóloga, La que estaban profesora ahí, la la profesora profesora del estudiante, sí. del estudiante, el tipo tenía los Y la informes del mamá, médico y y estaba la la mamá mamá. al lado. Y a la mamá al lado, y lo que a mí me llamó la atención es que la mamá se manejaba, pero al dedillo, sabía todo lo que a su hijo le habían hecho, lo que no habían hecho, porque eran unos gemelos, y parece que uno había muerto, Connie, ¿no? Uno había Sí, muerto, parece, sí. y había quedado este. Y la mamá se manejaba súper bien, o sea, ella estaba muy bien informada de lo que habían vivido, de los exámenes, de lo que se le había hecho, tucutún, tucután. Y lo otro que me llamó la atención, que las decisiones las toman en conjunto, o sea, estaba el médico, la profe, la mamá, y si bien en estos especialistas recaía como lo más cototo, digamos, pero la mamá estaba informada, entonces el tipo le hizo ahí mismo unas pruebas neurológicas y nos iba explicando a nosotros por qué esto sí, por qué esto no, por qué vamos a tomar esta decisión. Yo ya no me acuerdo del detalle, pero la Connie lo grabó y yo me quedé así, ya, no puede Oye, ser. y No además, puede ser. acuérdate que el médico tenía ahí un cuaderno, porque allá a la computación le No, hacen hace poco nada, tiempo, no, un tipo archivador, así, sí, desde, con todo. desde antes que él naciera. Sí Ahí que el estaba tipo la historia completa, se completa. revisaba, sí, porque el año tanto te hicimos este examen, y la mamá decía, sí, yo también lo tengo anotado, si yo me acuerdo, y cuando llegó al colegio, a la escuela con la Sí, profesora tanto, usted que vio, te juro que era impresionante. O sea, nada que el sí, papel se perdió, que la hoja no sé dónde quedó. No, ahí no, y cada uno eran tiene su hojitas archivador con su historia, amarillas. hojita amarilla, antigua, lo que Mm, tú quieras, mm, pero la mm, información estaba ahí, completa. porque siempre se atendió en ese lugar, porque además allá los niños no cruzan toda la isla para ir a una escuela buena por allá. O Mm, sea, los niños van a la escuela que les corresponde, que es igualita a la que está en el otro lado. Entonces, es una comunidad que se cuida entre ellos. Y eso aquí no existe. sí. ¿Te fijas? La Y lo preocupación es otro integral. que me llamó la atención a mí, que las universidades están absolutamente conectadas con la Sí, escuela. Y ellos saben perfectamente que la escuelita de allá, de Varadero, la XX1, la realidad es esta, los profesionales que hay, los educadores diferenciales, estaban ellos iban a hacer unos ajustes al currículum. sí, Llevaban 4 años, nosotros llegamos a la última etapa, desde sí. recogerle a los profes, cuáles eran las dificultades, después de hacer la universidad un planteamiento, habían hecho el plan piloto,
de todo en distintas regiones con escuelas determinadas, habían recogido esa experiencia y ahora estaban en la etapa final, donde ellos iban a tomar iban a partir de la propuesta inicial y lo que se había llevado a cabo, lo que ahora iba como definitivo. Sí, Claro, Porque porque hacen esa, evaluaciones a nivel de sistema educativo sí, completo. O sea, completo. cuando se está en etapa de revisión, no es que, no, es entero. O sea, todos están dedicados, todas las escuelas, todo, Claro, y de ahí surgen acuerdos donde todos participan y sí, se modifica el currículum, los planes, los claro, programas, etcétera. Estaban en la última etapa después de 4 años, efectivamente. claro. eso es lo que 4 dice la años. Carola, po, política pública, ¿o no? De Sí, Estado. Absolutamente, pues. Obvio. Es O que, sea es que, que, es que, perdón, es absurdo que ustedes tengan que enfrentar situaciones para las que no están preparadas. Por ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista complejo y le da un proceso de mutismo. Evidentemente, por mucho que ustedes quieran, no están preparadas para ese proceso. No, No están preparadas para a lo mejor tratar de contenerlo en ese proceso o tratar que regule su agresividad en ese proceso. Eso es evidente. sí. Entonces, por mucho que el educador diferencial se prepare, si no lo vive, porque cada niño lo vive de una manera distinta, los resultados pueden ser súper terribles. O sea, nosotros, antes de partir con Santiago, que tiene un TEA, nosotros tuvimos en varias partes, en una parte, en un jardín de la Florida, que estaba especializado en problemas con niños en situaciones especiales, con necesidades educativas especiales. No se preocupe, todo excelente, sí, llevamos todos los diagnósticos, ordenaditos, el informe de la psiquiatra, el informe del neurólogo, lo que tenía, lo que no tenía, ya, confiados como papá. Llegó el Día de la Madre, mi marido, porque yo no pude ir, mi marido fue a ver el acto que iban a hacer los niños para el Día de la Madre, y mi hijo fue el único que no entró a la sala. Y no entró, y cuando le pregunta, oye, ¿por qué no entra Santiago a la sala para que hagan? No, es que nunca entra, lo dejamos afuera para que juegue, para que no moleste a los otros niños. Entonces, son personas que están, se supone, especializadas, entonces uno suponía que iban a tener las herramientas para atraer al niño a lo que estuvieran haciendo y de alguna manera iban a hacer contacto con él, aunque no visual, iban a hacer contacto y lo iban a lograr meter en este proceso, pero no fue así. Entonces, tuvimos que partir de cero. Entonces, eso no es porque haya mala voluntad, o sea, yo no creo que haya habido maldad de las personas, pero entiendo, y entiendo que se hayan podido finalmente dar por vencida y han dicho, pucha, este niñito no entra, entonces tenemos que cumplir con los otros 20 que hay en la sala o los otros 15 que hay en la sala, mejor dejémoslo de afuera, no va a molestar, le iremos a dar una miradita de vez en cuando, yo no puedo decir que haya llegado dañado o nada, pero ciertamente nunca lo incluyeron. Entonces, eso no se puede hacer porque ustedes como profesores tienen un montón de demandas y los niños que están en situación especial tienen también muchas necesidades. O sea, claro, antes era re fácil, como decía la Amanda Céspedes, darle una pastillita, la generación de los niños Ritalin, darle una pastillita que fueran relativamente domaditos, calmaditos al colegio, pero hoy día se ha descubierto que eso es un daño futuro porque finalmente este déficit cognitivo que era tan famoso en una etapa es una situación que es multidéficit que tiene que ver con muchas aristas, que no solo tiene que ver con una cosa de que no puedan aprender, no aprenden porque hay una serie de situaciones de desarrollo de madurez del cerebro, física, etcétera, que los hace tener este déficit cognitivo que se llama y que no se pasa con una pastillita. Entonces, cuando no se aborda, y en nuestro país todavía están los diostores, los doctores que no te comunican la mitad de lo que uno tiene, entonces uno tiene que ser bien aguja ahí, pelota, con las por decirlo, preguntas. claro, anotar ya, y qué es lo que le va a hacer, y cómo se lo va a hacer, y cuándo se lo va a hacer, y ya, y tener un cuadernito y todo, llevar las cosas, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad, ni el mismo nivel de comprensión, ni las mismas ganas, ni las mismas patas, por decirlo de alguna manera, perdón,
para molestar al doctor y decirle, ya, pero es que usted me tiene que decir, me tiene que explicar por qué va a hacer esto y por qué no va a hacer esto otro. Entonces, nos falta eso, ese sentido humano para entender que este apoyo que damos hoy día, pucha, se transforma en una devolución a la sociedad que es muy distinta en tener una persona que está limitada por la situación que vive. Cierto. Claro, y yo tengo Ahí apareció la Yane. Sí. Uy, que me caigo, es que está pésima la señal, tremendamente. Se nota. Y hay un poco también mencionar la importancia que tiene la familia en todo este proceso. Y nuevamente volvemos a la importancia de esta triada que uno debe tener. O sea, el sujeto como principal actor, la escuela y la familia, para que así se haga una triangulación en el fondo conjunta, porque yo creo que si bien es cierto, hay situaciones en las cuales se escapa de todos nuestros parámetros lo que puede ocurrir dentro del colegio. Me refiero a lo que mencionaba Carolina, a lo mejor alguna desregulación, que de verdad que a veces no contamos con las herramientas suficientes, pero sin embargo, si tenemos una buena comunicación familiar, yo creo que también es fundamental, porque las familias son el motor de todo esto. Entonces yo creo que también ese es un tema súper importante que hay que mencionar y hay que rescatar bastante, y hay que tener el apoyo sí o sí de las familias. Sin esto no es posible llegar a una vida, a una transición hacia, no sé, hacia más adelante, como un nivel ya universitario, técnico, ya sea el camino que quiera tomar el estudiante. Sí, yo una de las cosas que yo me di cuenta y que yo las encontré como dolorosa para quien las vive, esto de que aquí el médico, el pediatra, no tiene relación con el neurólogo. El neurólogo con un niño con dificultad no tiene relación con el psicólogo, con el fonoaudiólogo. O sea, tenéis que tener plata, tienes que tener un mínimo recurso como para llegar a una institución donde el niño, de acuerdo a lo que necesita, lo estén mirando varios especialistas. Entonces acá un niño de una condición pobre, o sea, me imagino que la mamá, desde que pidió permiso en el trabajo, lo llegó al neurólogo, o el médico lo mandó al neurólogo, pero ese médico no tiene nada que ver con el neurólogo. Y nada tiene que ver con nada. Yo me imagino a esa persona como yendo para allá, para acá, de repente aplicándole las mismas pruebas, porque como no están conectados los especialistas, y eso lo encuentro tremendo. Por eso Tremendo, por eso es que se demora muchas veces en llegar a Los los diagnósticos. diagnósticos, porque los papás van boteando de un médico a otro, porque tú le preguntas al pediatra, a mí me pasó con otras cosas con la Elena, y preguntarle si me recomendaba un especialista para, no sé, sacarle una radiografía, porque había que ver el tema de las caderas, no se atreven a recomendarse ni entre ellos mismos. ¿Cachai? Entonces, si tú le preguntas al pediatra que conoce si tienes que llevarlo a un neurólogo, no te recomienda un neurólogo. Entonces uno empieza a preguntar, tú vas al centro médico, vas al que te corresponde por la ISAPRE, y te toca uno que en 2 minutos te da lo medica, porque también nos ha pasado muchas veces con las familias, que lo medican sin hacer estudios, sin ver cuál es el origen, cómo podemos abordarlo. Entonces nos ha costado muchísimo, y a las familias aún más. Entonces llegar a un diagnóstico certero, adecuado, que sea concordante, o llegar a un equipo de profesionales que traten de manera integral, como decía la Patti, es un camino largo para la familia en nuestro país. ¿Y qué decir si en el sistema público? No, pues ahí. O sea, cada 2 meses. Yo tuve la experiencia de un pequeño que tenía una situación que no era nada complejo, pero tenía que ser atendido por un psicólogo, y la familia se atendía en el sistema público. Yo mandé informes, un poco para trabajar en forma conectada, porque es así como uno le aporta al niño. Para resumir la historia, llegamos a final de año y yo le dije, yo necesito tener una respuesta de en qué terminó este proceso.
porque yo mandé informes y nunca tuve nada de vuelta. Y al final la respuesta que recibió la mamá es que no, nosotros aquí nunca damos informes, así que no, está dado de alta. Pero sí, o sea, nunca supimos, ni la mamá, ni yo tampoco como profe, cuál había sido el proceso que vivió este pequeño. Y eso pasa frecuentemente, Siempre, lamentablemente. siempre. Es terrible, pero mira, yo creo, como para ir cerrando, chiquillas, vamos a ir haciendo, si alguna quiere hacer un comentario final, pero yo quiero comentar que creo que desde que el PIE se formalizó en nuestro colegio, con todo lo que signifique, tal vez las problemáticas, las deficiencias que podemos tener, por lo menos en mi caso, he sentido que ha enriquecido mucho más el trabajo porque, por último, tienes una persona especializada al lado que te está orientando, te está guiando, y se ha ido de a poco consolidando un equipo PIE que nos ha servido muchísimo. En la experiencia nuestra, en nuestro tramo. Así que yo creo que eso... Y que yo creo que también es distinta a la realidad de otras escuelas. Yo también creo que eso puede ser posible, que en otras escuelas los equipos funcionen de manera separada, pero nosotros como trabajamos, formamos equipos, creo que eso ha favorecido y a nuestros estudiantes también. Patita. Patita. Sí, yo creo que de todas maneras a mí me da como alegría, me da gusto, como cuando llegan los niños que requieren más apoyo y después de un año y tú los ves que se incorporan, que juegan, que también acusan, que también pelean, de niños que no querían la escuela, que les daba mucho temor, que no nos conocían, y después como ellos van incorporándose, los niños también los conocen. eh, entonces, claro, uno, o sea, de todas maneras, que ellos se incorporen a las escuelas regulares es un aporte, de todas maneras, o sea, no, yo no lo dudo, sino uno siempre se siente como al debe con ellos porque no te da el tiempo, o sea, yo en mi curso hay 4 niños TEA, y, y de verdad que cuando estoy sola, no me da, y ahí me da mucha lata porque no logro atenderlos, porque ellos requieren en algún momento de la clase que tú te dediques a ellos, o sea, porque lo van a necesitar, sobre todo en los primeros años. Después ellos igual van agarrando vuelo, van adquiriendo sus herramientas y ya paulatinamente se van como, van pudiendo como más solo, pero al comienzo te requieren que tú les dé algunas pistas para que vayan por el camino que corresponde y todo. Y eso es lo que uno echa de menos. Y yo creo que debieran estar la profe diferencial todo el día contigo. O sea, no horas, porque no es suficiente. Claro, Oye, y ahí nuevamente vemos a las políticas públicas. Claro, sí. A la plata, para finalmente. cerrar, Claro. yo quiero valorar el trabajo que han estado haciendo, por lo menos lo que a mí en lo personal me ha tocado hacer a través de esta forma de comunicarnos con niños que yo recibí recién en un primero básico casi sin conocerlo. Y pucha, hemos visto unos logros trabajando junto con la educadora diferencial que trabaja conmigo, el fonoaudiólogo. Hemos tenido en estos días unas experiencias hermosas de ver cómo los niños han ido respondiendo al trabajo que se está haciendo ahí en equipo, y yo lo encuentro, pucha, fantástico. Niños con muchas dificultades y que se están entregando y están teniendo logros, y eso se agradece, pero enormemente. Janet, Sí. la jefa del PIE. La super jefa. No, creo que una buena líder. Yo creo que de verdad que el estar trabajando en esta comunidad, nosotros lo hablamos dentro del programa, yo creo que se ha dado una dinámica súper peculiar, porque efectivamente en otros estamentos o en otras instituciones en las cuales hemos trabajado anteriormente, PIE estaba como
como una isla, como segmentado, como segregado del espacio educativo. Era como PIE, los profes. Y acá se ve una dinámica totalmente y fabulosamente extraordinaria, porque acá nosotros somos parte de, y eso también implica que atendemos hacia una diversidad. Y por ende, no es necesario en muchas ocasiones, como en otras escuelas se hace este tema tan segregado como, ahí vienen las PIEs, ahí vienen las PIEs. No, acá somos parte de los tramos. Y eso es súper importante y rescatable. Y es por ello que hemos logrado una cohesión y hemos logrado un trabajo en equipo. Yo creo que sí vamos camino hacia, porque estamos recién, llevamos 3 años, o sea, 2 años y tanto en el PIE. Entonces, es relativamente nuevo. Tanto como para el equipo de integración, que yo estoy súper orgulloso del equipo en el cual estamos insertos, que es el programa de integración, porque hay especialistas de verdad súper entregados a lo que aman y hacen, y eso se transmite, se hace. Hoy en día contamos con 13 profesionales dentro del programa de integración, desde prekinder a cuarto medio, con 2 coordinaciones, y eso también ha favorecido bastante el trabajo que se ha dado en el colegio, porque finalmente vamos con un lineamiento que va en conjunto hacia un mismo propósito, no hacer segregaciones, niños PIE, niños, entre comillas, normales, sino más bien nosotros acogemos a la diversidad y trabajamos en conjunto para todo un curso, que es lo que en el fondo es lo que potencia y el objetivo principal del programa. Y además de ello, trabajamos específicamente en este periodo de este teletrabajo, de esta modalidad online. Hemos visto que de verdad yo me he sacado el sombrero por los chiquillos y chiquillas del programa, porque se han comunicado, han hecho teleterapia, han hecho un montón de cosas, y eso de verdad que ha sido muy, pero muy favorecedor para los estudiantes principalmente, que es nuestro objetivo de todo nuestro trabajo. Sí, súper. Entonces vamos a ir cerrando, chiquillas. Agradecerles, Carolina, muchas gracias por tu No, gracias a disposición. ustedes. Oye, yo les quería comentar que yo creo que la incorporación del PIE al colegio ha sido espectacular. Y quería aprovecharme de repente a hacer un llamado a todos los papás que están ahí, a pedirles a que se junten a escribirle cartas al ministerio, porque si en realidad se invirtieran estos niños desde chicos, nosotros tuvimos la suerte de tener la posibilidad como familia de invertir en nuestro hijo desde que tenía 2 años. Y mientras no hubo PIE en el colegio, nosotros sabíamos que Santiago tenía una dificultad, invertimos en que él no se sintiera diferente a sus compañeros, ni sintiera que su situación era un problema en su vida. Porque lo que más nos interesaba es que fuera un niño feliz, no un niño estigmatizado porque hablaba mal, porque no miraba, porque no se contactaba. Y eso le cambió la vida. Y yo creo que ese es el tema de fondo, que tener una política, que tener un proyecto, le cambia la vida a los niños, que en realidad dejar de que sean una cifra o una inversión en plata, les cambia la vida y les mejora la vida. Y mejora la vida de todo el entorno, porque dejan de ser niños problemáticos, dejan de ser niños que atrasan, y se convierten en niños que son compañeros que tienen diferencias, como todos somos diferentes, y la diferencia está en la oportunidad de crecer. Y eso es lo que nos falta. Entonces, esto de que se ha incorporado al PIE del colegio nos ha abierto a los papás un montón de oportunidades, nos ha ayudado un montón, y se nota que hay cariño. Mi hijo es un chiquillo ya de 12 años, una flor así, un hombre grande ya a esta altura, y está increíble, y eso se lo debo al colegio y se lo debo también a lo que hemos hecho nosotros como familia. Pero no todos tienen la misma oportunidad, y yo creo que en eso es lo que tenemos que avanzar, en que todos tengamos las mismas oportunidades, claro. Para allá voy, o sea, que todos tengamos la misma posibilidad para que nuestros hijos estén todos en la misma cancha, y cada uno verá dónde llega, pero parten de la misma cancha parejita, y no
con esas cosas que hoy día estamos todos disparejos y unos parten en cancha de barro, lluviosa, y otros con una cancha asfaltada, 0 kilómetros. No, pues. No es justo. Así que muchas gracias, chiquillas. No, pues nada. Mm, Yo creo que ay, nos queda el debe el tema de la sensibilización hacia la comunidad, que yo creo que eso sí, igual es un tema, Sí, un gran tema. porque a pesar que siempre hemos trabajado de la misma manera, también las familias van cambiando, van rotando, y ese es un tema importante, que en algún momento volveremos a conversarlo y frente a la inclusión y a otros temas también. O sea, todos los temas que competen a una comunidad educativa. Así que, nada, nos vamos a despedir y agradecer entonces por darse cita hoy día, y a las personas que nos están escuchando. Síganos escuchando, búsquennos por ahí. Tenemos 12 podcasts más, así que pueden seguirnos ahí. Así que muchas gracias y estuvo bueno, muy gracias, entretenido. chiquillas, por venir, ¿eh? Súper, Muchas gracias. súper, súper. chao, esa mano que apareció por ahí. Qué bueno. Bien. Sí, Ahí muchas el invitado oculto, gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Muchas, Chao, que estén chao. bien. Hasta la próxima. Igual, cuídense Adiós. mucho. Chao, chao. Gracias.